Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a mostrar cómo recuperar la información de una partición que hayamos borrado por error. Cuando tenemos muchos tipos de particiones o tenemos varios discos, tendemos a confundirnos al momento de manejar particiones, ¿no? En el caso de que hayamos formateado una unidad sin querer, o muchas veces también utilizamos el CMD y la herramienta Diskpark para formatear discos duros que generalmente podemos tener problemas aquí al formatearlos y nos generen errores y tengamos que ir a esta herramienta para poder borrar la partición que nos está dando error. Entonces aquí vamos a mostrar los discos duros. Muchas veces nos podemos equivocar con seleccionar el tipo de disco y borrar la partición sin querer, la que no queremos borrar, y perdemos toda la data. Entonces podemos aquí seleccionamos el disco 1 y aquí le damos un clean. Si le damos enter aquí, vamos a borrar el disco 1, que vendría a ser el de 119 GB. Bueno, obviamente la partición nos va a quedar de esta manera. Ok, nos va a quedar sin inicializar y sin asignar. Pero podemos recuperar esa tabla de partición nuevamente siempre y cuando no escribamos sobre él. Entonces en este video voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno amigos, entonces tenemos un disco duro, ¿verdad? Que no lo reconoce, ¿ok? Estos son otros discos que están conectados al equipo, que están en buenas condiciones y bueno, no se ve. Si vamos aquí al administrador de equipo, podemos ver que el disco está presente, pero está como desconocido y la partición no está asignada. Es decir, se pudo haber cometido el error de haber formateado sin querer. Muchas veces cuando uno formatea el equipo, tiene equipo de respaldo y sin querer se equivoca de disco y elimina la partición del disco que no es. O bueno, cualquier otro error dentro del mismo sistema operativo, pues. El caso es ese, que tenemos esto aquí y la herramienta que vamos a usar para poder recuperar todas las particiones, siempre y cuando no hayamos hecho escritura después de haber cometido el error de eliminar la partición. Ya al haber hecho escritura, él va a recuperar la última condición en la que estaba la partición. Entonces lo ideal es no escribir sobre ella, ¿ok? La herramienta que tenemos entonces se llama TestDisk. Vamos a utilizarla. Este es el ejecutable. Esperamos a que abra, le damos a Create, ok, Enter, esperamos a que lea, ok, y bueno, nos va a detectar toda la cantidad de disco duro que tenemos. Nos vamos a apoyar obviamente aquí y sabemos que el disco duro que tiene el problema es de 298,09, que sería este de 320, ok, aquí dice 320, 298 GB Toshiba, ok, seleccionamos le damos a proceder, Enter. Y aquí damos la opción de Intel, okay, que es una partición de PC. Le damos a Analyze. Aquí se va a tardar algo. Le damos a Quick Search. Bueno, nos va a mostrar todas las particiones que él consigue, que habían anteriormente. Tenemos que ver cuál de ellas es. Para eso vemos que aquí abajo nos aparece como una leyenda, en la cual si utilizamos P nos dice list file, nos va a mostrar las listas de las carpetas. Entonces bueno, sabemos que está reservado por el sistema, generalmente no es, que es una partición para el arranque, pero podemos probar con esta. Le damos P y ahí podemos ver todas las carpetas. Esta al parecer es una carpeta del sistema operativo. La otra partición puede ser donde se aloje la información. Sin embargo, si no está, sino que está aquí, bueno, está en la carpeta user y ahí podemos ir navegando, pero está la carpeta, entonces podemos recuperar esta partición. Ok, le damos a escape para ir atrás y volvemos a hacer lo mismo con esta. Vamos a seleccionar esta y le damos P. Ok, y esta, bueno, no, esta tampoco, esta es como otra partición. Puede ser una partición creada de imágenes de recuperación de Windows. Entonces bueno, vamos atrás otra vez con escape y bueno, vamos a recuperar esta. Entonces vamos a darle aquí a Enter y para reparar la tabla de particiones y que nos vuelva otra vez a mostrar el disco como estaba, le vamos a dar a Bright, le damos a Yes y esperamos a que nos reconstruya la partición. Ok, nos dice que debemos reiniciar para que los efectos se hagan efectivos. Entonces le damos OK y reiniciamos. Esperamos un rato a que nos empiecen a aparecer los avisos como
de que ya se empiezan a reconocer las particiones, y como podemos ver ya pasamos de un disco que no estaba sin inicializar a las particiones como estaban, ¿ok? Y en mi PC las podemos ver aquí, ¿ok? Tenemos la reserva por el sistema, tenemos la del sistema y tenemos la de recovery, ¿ok? Entonces bueno, vamos a entrar aquí a esta que es la I, y a usuario. Aquí tenemos la carpeta de información. Obviamente aquí hay que darle unos permisos porque yo las estoy abriendo desde otro equipo, entonces aquí no va a haber permisos. Pero bueno, para darle los permisos a esto, vamos a seguridad, le decimos que nos dé permiso a todo y bueno, esperamos a que nos empiece a asignar todos los permisos a todas las carpetas internas de ese usuario. Y bueno, ya podemos ver entonces toda la información que había en el disco duro. Espero les haya servido este video, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.